Ahora, lo último que vimos antes de la semana de vacaciones fue una motivación al tema de límites, ¿sí? Vimos 3 ejemplos, eh, entre cotidianos y no tan cotidianos, en los cuales existe una noción de límite que nos permite calcular cosas. Pero esa noción no está muy bien clara, ¿sí? Nosotros lo definimos muy ambiguamente, así como qué pasa cuando me acerco a infinito, cuando las cosas se hacen muy chiquititas, pero nosotros no formalizamos el concepto de límite, ¿ya? Hoy día vamos a ver una definición informal con la que vamos a trabajar un poco, y al final de la clase vamos a estar viendo una definición formal que es, digamos, lo más complicado que hay en todo el semestre, ¿ya? Hoy día vamos a ver lo más complicado de todo el semestre. El día miércoles probablemente vamos a hacer algunos ejemplos para aclararlo, pero es para que se preparen, ¿ya? Porque todo lo que venga después de hoy día va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con lo que me gusta llamar definición informal de límite, ¿ya? Y es para explicar netamente la simbología. Vamos a decir que, y acá es donde viene la simbología, esa ecuación que está ahí se va a leer de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a c de f de x es L, ¿ya? Así se lee esa ecuación que está ahí arriba. El límite cuando x tiende a c de f de x es L, ¿ya? Obviamente por temas de lenguaje uno lo puede decir de otras formas también, como el límite de f de x cuando x tiende a c es L. ¿Y qué va a significar esta frase? Eh, Vamos a decir que eso se lee y significa que si x está cerca de c, entonces f de x está, entre comillas también, cerca de L, ¿ya? Y vamos a hacer un dibujo para graficar esta situación. Vamos a tomar una función que en particular por la forma que tiene podemos decir que es el logaritmo de x. Vamos a tomar aquí un c y vamos a tomar por acá un L, ¿ya? Bueno, esta es nuestra f. De la gráfica que nosotros tenemos ahí, nosotros sabemos que f de c es igual a L, ¿cierto? Díganme algo, por favor. Sí. ¿Sí?
Ya. Entonces, lo que me dice la ecuación que está ahí arriba es que si yo tomo un x cerca de c, digamos por aquí o por acá, entonces la imagen va a estar cerca de L. Y eso nosotros sabemos que, bueno, en este caso sabemos que es verdad, porque nosotros podemos proyectarlo a la función y luego al eje X, o sea, al eje Y, perdón. Lo proyectamos a la función y lo llevamos al eje Y. Cositas cerquitas de C van a ir a parar por la función f a cositas cerca de L. Hasta ahí. Oh, lo siento, se cayó la conexión. Hasta ahí. ¿Estamos más o menos claros? Sí, profe. Ahí está volviendo. Ya, ahí volvió. Ya. Por ejemplo, si nosotros tenemos esa misma, o bueno, otra función puede ser, una función, digamos, x cuadrado. Ya. Y yo tengo aquí 2. Si yo tomo algo cerca del 2, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A algo cerca de qué cosa? De 4. Muy bien, Connie. ¿Por qué? Porque la imagen de f en 2 es 4. ¿Sí? Si algo está cerca de la preimagen, tiene que estar cerca de la imagen. ¿Ya? Y acá estamos hablando de cerca, muy cerquita. ¿Sí? No hemos definido qué es la noción de cerca, por eso la pusimos entre comillas acá y acá. Pero tienen que imaginar que es algo lo suficientemente cerca como para que no se aprecie. Si nosotros tenemos esta noción de cerca, que es por ambos lados, en particular, nosotros podemos hablar de la noción de cerca por la derecha o de cerca por la izquierda. ¿Ya? Y eso se llama definición, también informal, de límites laterales. ¿Ya? ¿Qué van a ser los límites laterales? Bueno, vamos a tener un límite por la derecha y un límite por la izquierda. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la simbología correspondiente? Y acá también tienen que tener cuidado porque hay unos detalles. Como decía un matemático, hace cientos de años probablemente, el diablo está en los detalles. Límite cuando x tiende a c y se le coloca un exponente positivo de f de x es igual a L, y límite cuando x tiende a c con un exponente negativo, f de x igual L. ¿Y cómo se leerían estas dos ecuaciones? Bueno, la de arriba es que el límite cuando x se acerca a c
por la derecha es L, y la de abajo es el límite cuando X tiende a C, por la izquierda es L. ¿Ok? Eso en los gráficos que está ahí arriba es como si yo me estuviera acercando, ya sea por acá, que en este caso significaría acercarse al límite por arriba, o sea, por abajo, o si yo me acercara por la derecha, que en este caso significaría acercarme por arriba. Pero eso no siempre es así. Nosotros podríamos tener otra función, por ejemplo, esta función, y si acá tenemos nuestro C, acá tenemos nuestro L, lo que ocurriría si yo me acerco por la derecha es que me estoy acercando por abajo, y si yo me acerco por la izquierda es que me estoy acercando por arriba. ¿Ya? Lo importante acá es el eje X, ¿sí? El eje X es el que manda si me estoy acercando por la derecha o por la izquierda, ¿ya? El eje Y es una consecuencia de lo que ocurre en el eje X. Necesito saber si no están muy perdidos hasta ahora. ¿Vamos ¿Me bien? podría explicarla de abajo de nuevo? Sí. La del último gráfico. Es que ¿cómo me doy cuenta cuando el límite se acerca por la izquierda o la derecha? No entendí eso. Ah, ya. El límite se acerca por la derecha o por la izquierda, dependiendo cuál de estas expresiones estamos utilizando. En particular, lo que nos importa es eso. ¿Hacia dónde tiende X? Si el exponente es positivo, se está acercando por la derecha. O podríamos decir que se acerca desde el infinito positivo. Si el exponente es negativo, se acerca desde la izquierda, es decir, desde el exponente, desde el infinito negativo. ¿Ya? Ahora, lo que yo quise decir, Felipe, con ese último gráfico, era que, en lo que ustedes tienen que fijarse es en lo que pasa en el eje X, ¿sí? No lo que pasa en el eje Y. Porque en el eje Y pueden ocurrir ambas cosas. Lo que ocurrió en el gráfico 1, que si ustedes se acercan por la derecha, es decir, desde el infinito positivo, en el eje Y se acercan desde arriba, o puede ocurrir lo que está en el gráfico 2, que si se acercan desde la derecha, se estén acercando en el eje Y desde abajo. ¿Ya? Lo que nunca va a cambiar es lo que pasa en el eje X. En el eje Y sí, en el eje Y puede cambiar. ¿Ya? Y por eso el eje Y no es tan importante en este punto, al menos en el caso de los límites laterales. Ahí está un poquito más claro. Sí, profe. Igual lo que dijo el compañero ahí me ayudó a darme cuenta. Ya, súper. ¿Hay alguna otra duda hasta este punto? No, profe. Voy a hacer un pequeño diagrama solamente para que quede un poco más clara esa última parte de la recta numérica. Acá tenemos nuestro C. Desde allá viene C más y desde allá viene C menos. ¿Ya? Simplemente para que quede un poco más claro qué significa por la izquierda o por la derecha. Por la derecha. Por la izquierda. Ya.
Ahora, una pregunta importante. Nosotros acá tenemos tres definiciones de límite. Tenemos la definición de límite, solito, sin apellido, la definición de límite por la derecha y la definición de límite por la izquierda. ¿Cómo creen ustedes que se relacionan esas definiciones? Díganme algo que piensen. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo creen que se relacionan las tres definiciones de límite que nosotros acabamos de dar? ¿Para una función? O sea, claro, para una función determinada, ¿sí? Podría ser como un promedio de aproximación. Ya, más o menos, bueno, lo que escribió Nicolás en mensaje directo es lo correcto, ustedes no lo pueden leer, pero yo lo voy a leer. Y lo que dijo es que coinciden en L, ¿ya? Y eso está un poco más cerca de la verdad, ¿ya? Hay un teorema que dice lo siguiente. El límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, si solo si el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual a L. ¿Qué significa eso que está ahí? Que el límite, por sí solo, sin apellido, existe solamente si los límites laterales existen y son iguales. ¿Ya? Eso lo vamos a poner en rojo aquí. Existen y son iguales. Y vamos a ver un ejemplo, o quizás más de un ejemplo, en los cuales eso se cumple y eso no se cumple. ¿Ya? Vamos a hacer otro gráfico. Vamos a tener una función por tramos. Esto va a ser 7. Esto va a ser 5. Y esto que está aquí va a ser 4. Ya. Solamente para asegurarme que ustedes recuerdan esto, ¿cuánto vale la función morada en 4? 7. 7, exactamente. Ya. ¿Todos y todas saben por qué vale 7 en ese punto? ¿O hay alguien que no sepa por qué vale 7 en ese punto? Ya. Entonces, ahora vamos a ver los límites por la izquierda y por la derecha de esa función, en 4. Ya. Volvamos al negro. El límite, cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x, y el límite, cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x. Ya.
Fíjense en esto. ¿Qué pasa si yo tomo un punto cercano a 4, pero a la derecha? Si yo tomo cualquiera de estos puntos. Cuando yo lo proyecte a la función, ¿va a estar en el tramo de arriba o en el tramo de abajo? Arriba. Muy bien, Joaquín. En el tramo de arriba. Y si está en el tramo de arriba, ¿a qué valor se va a acercar cuando yo me vaya acercando a 4? A 7. A 7. Muy bien. Es decir, se va a acercar por aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo puntos cercanos a 4, pero a la izquierda? Si yo tomo puntos por acá, ¿a qué tramo se van a proyectar de la función? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? ¿O al de abajo o al de arriba? Izquierda. Al de izquierda o de abajo, ¿sí? Que son este que está aquí. Por lo tanto, cuando yo me vaya acercando a 4 por la izquierda, ¿a qué valor me voy a ir acercando en el eje Y? 5. A 5, ¿sí? Si yo me voy por acá, por acá, por acá, me voy a estar acercando por acá y me voy a acercar a 5. ¿El 7 y el 5 son iguales? No. No, son distintos. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de f de x, ¿existe o no? No. Exactamente, Josefa, no existe. No existe porque los límites laterales no son iguales. Los límites laterales existen, ¿ya? Y lo vamos a dejar claro acá. Los límites laterales existen, pero son distintos. ¿Ya? Vamos a ver un par de ejemplos más. ¿Quedó claro ese ejemplo antes de seguir? Sí, profe. ¿O hay alguien quien esté un poco confundido aún? ¿No? Ya. Vamos a tomar una función que cuando se acerque a esa línea punteada por la izquierda, se vaya a más infinito, es decir, se va para arriba, nunca deja de subir, y que cuando se acerca por la izquierda, se vaya para el menos infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con la función en ese punto, que podemos decir que es el 4 también. Límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x, y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x. Ya. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a 4 por la derecha? ¿Hacia dónde se va la función? Infinito positivo.
al infinito positivo, es decir, hacia arriba, muy, muy arriba. Y cuando se acerca por la izquierda, ¿qué le ocurre? Hacia el infinito negativo. Se va hacia el infinito negativo. Ya. Esto nosotros después lo vamos a aclarar un poco mejor. Pero cuando un límite o un límite lateral da como resultado infinito, uno dice que el límite no existe. Un poco más formalmente uno dice que el límite diverge, ¿ya? O que la función diverge en ese punto. Pero con que ustedes digan que no existe está súper bien, ¿ya? Entonces acá tenemos que los límites laterales no existen. Y si no existen los límites laterales, ¿puede existir el límite de la función en el punto 4? No. Exactamente, no puede existir. ¿Ya? Veamos uno de los ejemplos que hicimos un poco más arriba. Por ejemplo, ese que está aquí. Vamos a hacer este con límites laterales. ¿Cuánto vale el límite lateral derecho de f de x? O preguntado un poco más correctamente, ¿a cuánto se acerca la función f de x cuando x se acerca a 2 por la derecha? A 4 se acerca. Ya. Muy bien, Constanza, muy bien, Felipe. A 4. Y si hago exactamente la misma pregunta, pero con la izquierda, ¿a cuánto se acerca el valor de la función cuando x se acerca a 2 por la izquierda? Igual a 4. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? ¿Los límites laterales existen o no? Sí, ¿Y son iguales o son distintos? iguales. Son iguales. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2, ¿existe o no? Sí. Sí, existe. ¿Y cuánto vale? 4. Muy bien. De esto nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. ¿Ya? Ya. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es de cierta forma intuitivo, quizás ayudándonos con las gráficas, sin hacer muchos cálculos formales. Necesito saber si estamos bien hasta acá. ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Hay alguna duda? ¿Todo súper bien? ¿Todo bien, todo correcto? Ya. Entonces ahora viene lo horroroso. Así que por favor presten atención. Definición formal de límite. Formal significa que es la definición matemática, la definición que les aparece en los libros. En particular, si ustedes miran el libro de Purcell,
está el gráfico mucho más bonito de lo que yo voy a hacer ahora, ¿ya? Pero vamos a tratar que salga bien. Vamos a escribir de nuevo nuestra ecuación. A la cual nosotros le dimos un significado en palabras y un significado un poco geométrico, ¿ya? A través de las gráficas. Entonces ahora vamos a decir que esto significa, matemáticamente, que para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x menos c es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. ¿Seguimos estando claros? Dígala de nuevo, profe, por favor. Lo voy a decir de nuevo, no se preocupen. Era una broma con lo de si seguimos estando claros. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y c es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. ¿Ya? Ahí está escrito en palabras y por, digamos, fragmentado el significado o la definición formal del límite. Que es una definición que al menos los y las matemáticas no se tienen que olvidar jamás en la vida. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a hacer exactamente eso mismo, pero gráficamente, ¿ya? Para que expliquemos qué tiene que ver esto que está acá con toda la parte intuitiva geométrica que hicimos antes, ¿ya? Porque obviamente estamos definiendo el mismo concepto, el concepto de límite, pero antes parecía algo más o menos sencillo de explicar en palabras, y ahora matemáticamente nos damos cuenta que es un trabalengua, ¿sí? O unos jeroglíficos si quieren verlo de alguna forma más complicada. Ya. Yo voy a hacer 4 gráficos. Voy a hacer uno y lo voy a copiar 4 veces. Ya. Entonces, me dice, para todo epsilon mayor que 0, ¿ya? Ah, me falta un detalle. Ya no importa. Por si acaso esto es C y esto es L, igual que antes. Ya. Acá vamos a tener L más epsilon, L menos epsilon. ¿Ya? Es decir, vamos a estar cerquita de L, por arriba y por abajo. ¿Qué tan cerquita?
tan cerquita como ustedes quieran. Mientras el epsilon sea más chiquitito, más cerca van a estar. Ahora, seguimos teniendo nuestro punto, pero ahora vamos a tener epsilon. Va a existir un delta. Un delta mayor que 0. Delta mayor, perdón. C menos delta, C más delta. Existe un delta mayor que 0. ¿Y cómo se relacionan ese epsilon con ese delta? Lo que me dice es que si yo tomo algo, ya, déjeme borrar este y voy a copiar el mismo. Si yo tomo un intervalo que está entre, o tomo un x, cuya distancia c sea menor que delta, es decir, lo puedo tomar por acá, lo voy a acercar. ¿De qué color lo podemos hacer? En verde. Puede ser acá, acá, pero dentro de ese intervalo, y yo lo proyecto hacia la función, esos puntos verdes que yo escogí, los escogí de la siguiente forma. Que la distancia de esos puntos a C sean menor que delta. ¿Cómo sé que son menores que delta? Porque la distancia delta hacia la derecha es C más delta, y la distancia delta a la izquierda es C menos delta. ¿Sí? Es justo ese intervalo celeste que está marcado ahí en el eje X. ¿Qué va a pasar entonces con la imagen de estos puntos C? O sea, de estos puntos X. Bueno, resulta que esos puntos van a caer en un intervalo bien particular, que nosotros ya lo teníamos antes. Ahí está. Si ustedes se fijan, esos puntos que nosotros marcamos en verde fueron a parar a través de la función a puntos en el eje Y que estaban dentro del intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen de esos puntos que antes teníamos en verde está cerca de L, que era la imagen por C, pero ¿qué tan cerca? A una distancia menor que epsilon. ¿Ya? Sé que es súper complicado de entender esto y por eso se lo advertí, pero tenemos hartos minutos para explicarlo y entenderlo de distintas formas. ¿Ya? Mentalicen un poco la imagen, lo que está arriba escrito en palabras y los gráficos que están abajo. ¿Ya? Traten de relacionar las cosas. Y lo voy a explicar nuevamente en un minuto. ¿Ya?
Ya. Lo voy a explicar de nuevo y resolvemos dudas. ¿Ya? Uno parte tomando una distancia epsilon chiquitita a L. ¿Ya? Recuerden que L es la imagen de F por C. Por lo tanto, tiene que estar en el eje Y. ¿Ya? Ya, tomamos esa distancia. Entonces, para cualquier distancia que nosotros escojamos, va a existir una distancia delta alrededor de C en el eje X, tal que si yo tomo un punto en ese intervalo celeste y lo llevo al eje Y a través de la función, la imagen de ese punto va a estar contenida en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. En palabras mucho más sencillas, no importa qué tan cerca estemos de nuestro límite, vamos a tener algún punto que sea imagen igualmente cercana a nuestro límite. ¿Ya? Y con ese punto me refiero a los puntos en verde que están en la tercera gráfica, de izquierda a derecha. Ya. Dudas, preguntas, partes que no entiendan. Ya pues gente, este es el concepto más importante del semestre y el más complicado. Es normal que no lo entiendan o que tengan dudas. Profe, profe, ¿Sí, ¿Sí, Connie? el segundo gráfico no lo entendí. Ya. El segundo gráfico, lo único que me está diciendo es tomar alguna distancia alrededor de C, que nosotros llamamos delta. ¿Ya? De que existe un delta tal que va a cumplir alguna propiedad que viene en los siguientes gráficos. Pero es solo eso. El cuarto gráfico, ¿Sí, Joaquín? no entendí por qué, o sea, El epsilon. el Ya. eje X, ¿de dónde sale? O sea, ¿por qué? Espérate, no entendí muy bien. ¿Cuál es la duda? O sea, ¿por qué en la parte de abajo el eje X menos L menor que epsilon? Ah, ya. Ya. Ese, ese X que está aquí es el que viene de la parte anterior. ¿Ya? Lo que, lo que estamos diciendo es que si tú tomas X cercanos a C, la imagen de esos X, es decir, f de X, va a estar cerca de L. Pero ¿qué tan cerca? A lo más a distancia epsilon. ¿Sí? Eso es lo que significa la ecuación en amarillo. Recuerden que el valor absoluto indica distancia de los números reales. Cuando eh, cuando ustedes dicen valor absoluto de x menos y, en palabras cotidianas lo que están diciendo es la distancia entre x e y. ¿Ya? Ahí está un poco más claro, Joaquín. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Este es el punto al que quería llegar hoy día, así que
Tenemos 10 minutos si quieren para resolver dudas, para explicarlo de nuevo, lo que quieran. ¿Todo bien? Sí, no se preocupen, se van a demorar en procesar esto. ¿Sí? No, no es algo que uno... eh, no es algo que espero entiendan completamente hoy, ¿ya? Pero a medida que lo vamos utilizando, eh, espero que lo empiecen a interiorizar un poco, ¿sí? Una pregunta que podrían hacerse ustedes es... Ah, ya, a ver. Exactamente, Constanza. Epsilon es la distancia que tú escoges de qué tan cerca quieres que estén las imágenes de L. L es el límite, ¿sí? Y delta es algo que se te está asegurando que existe, que son distancias de la preimagen del límite, es decir, de C, para que las imágenes de esos puntos estén cerca de L. Pero sí, epsilon y delta son las distancias que tú comentaste. Lo, lo que iba a decir es que quizá ustedes se preguntan cómo se utiliza esto o de qué forma nosotros lo evaluaríamos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para concretarlo un poco y con eso estamos listos hoy día. ¿Ya? Vamos a probar que el límite, cuando x tiende a 4, de 3x menos 7 es igual a 5. Ya. Acá nosotros tenemos que reconocer tres cosas. La primera es el L. ¿Cuál sería el L en esa ecuación? 5. 5. Muy bien. Ya. Otra persona. ¿Cuál sería el C? 4. El 4. ¿Y cuál sería f de x? 3x menos 7. 3x menos 7. Ya. Entonces, ¿cómo uno resuelve estos problemas? Y esto es súper mecánico cuando uno lo hace. ¿Ya? Siempre se parte de esta forma, así que apréndanla. ¿Ya? Después nosotros vamos a explicar el por qué se parte de esta forma, pero eh, este tipo de ejercicio es súper mecánico. No es tan importante en la práctica como la definición del límite, pero es la forma en cómo digamos, se evalúa este tipo de problemas. Uno parte diciendo, sea epsilon mayor que 0. Y uno lo dice así, tal cual. Y sea delta tal que, y ahí nosotros tenemos que ir a la definición del límite. ¿Qué cosa tenía que cumplir delta? Que x menos c en valor absoluto fuera menor que delta. Así que eso usted lo tiene que escribir acá. X menos 4
sea menor que delta. Y acá recordar que esto es x menos c menor que delta. Ya. Y luego uno coloca un entonces, solamente para que esté como bien escrito y ordenado. Acá es donde parte la parte en que se diferencian los problemas, ¿ya? Esa primera línea es siempre así para todo ejercicio que sea de esta forma, ¿ya? De probar que un límite es tal cosa. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir si es que se cumple esa desigualdad? Se tiene que cumplir la desigualdad que ahí está en amarillo, ¿ya? La que está arriba en amarillo. Es decir, el valor absoluto de f de x menos L. Vamos a ver entonces qué pasa con eso. F de x es 3x menos 7 y L dijimos que valía 5. Ya. Una vez que tenemos nuestro valor absoluto, hay que empezar a trabajarlo. ¿Y qué tanto hay que trabajarlo? Hasta deshacerse de todas las x posibles. Ya. Eso que está ahí, ustedes saben que es 3x menos 12. ¿Cierto? ¿Qué podría hacer yo ahora con ese valor absoluto? ¿O qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podríamos hacer ahí, en esa expresión algebraica? ¿Igualar la griega o no? No, más simple. Factorizar. Muy bien, Nicolás. Y ahora, ¿qué sabemos nosotros de x menos 4 en valor absoluto? Es menor a delta. Es menor que delta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento en el que acabamos de eliminar todas las x? Tenemos que 3x menos 7 menos 5 es menor o igual que 3 delta. Bueno, de hecho es menor, estricto. Es decir, f de x menos L es menor que algo. ¿Ya? ¿Y menor a cuánto tenía que ser? ¿O cuánto es lo que nos interesaba? Si ven la ecuación amarilla arriba. A epsilon. Entonces, si ustedes lograron deshacerse de todas las x, ustedes dicen que eso a lo que llegaron es epsilon. ¿Y qué significa eso? Significa que delta es igual a epsilon, lo escribí al revés, a epsilon tercios. Y ahora, este es el momento importante en el que uno concluye. ¿Por qué? Nosotros, para todo epsilon que nosotros escojamos, epsilon mayor que 0, como escribimos arriba en rojo, vamos a tener un delta. ¿Y qué delta vamos a tener? Delta igual a epsilon tercios, tal que si escogemos puntos cerca de 4 a distancia menor que delta,
la imagen de esos puntos va a estar cerca del límite de L. ¿Y qué tan cerca? A distancia epsilon. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Deben haber varios por qué hicimos tal cosa, así que los escucho. Ya, voy a dejar de grabar.